sacaron cuál era el volumen de sangre que tenían, en mililitros. Bueno, multipliquen ese resultado por 5 millones y van a tener la cantidad de eritrocitos que tienen circulando en este momento en su cuerpo. Le hago una pregunta, profesor. Esto es lo que si nos da bajo tenemos anemia, ¿no? Los glóbulos rojos. Exactamente. Ah, entonces estoy re anémica porque tengo como 30 millones. Yo peso como No. 100. ¿Se puede repetir en eritro en millones, leucocitos en miles? ¿Era? Leucocitos en miles y trombocitos en cientos de miles. Gracias. Más o menos, si dijimos que una persona tiene un volumen promedio de 5.000 mililitros de sangre, o sea, 5 litros de sangre, debería darnos 25.000 millones de células. 25.000 pequeños monstruitos andando por todo nuestro cuerpo. Esto no termina acá. Después van a ver que esto puede ser peor todavía. Obviamente, en el laboratorio no van a venir 25.000 millones de células, no, viene por cada centímetro cúbico de sangre. Pero yo hago esta cuenta no porque se la vayan a pedir, sino porque para mí es importante que ustedes entiendan el volumen celular de esta célula específica que tenemos circulando por nuestro cuerpo. ¿Y por qué se necesita tanto de ella? ¿Estamos? Atrás no se ve un pomo el pizarrón. No, no se ve, profe, el pizarrón. No, no se ve nada, profe. No digan nada, ¿saben? O sea, Profe, ¿qué? una consulta. Si dan menos de 20.000, de 20.000 millones, 20 millones. No, porque tiene que ver con tu Con contextura. el peso. Yo les dije que teniendo en cuenta un volumen de 5.000 centímetros cúbicos, que era el promedio que dijimos, pero obviamente si Pero ustedes depende tienen del peso de 4.000, cada uno. 3.000 y algo, ¿sí? Porque tiene que ver con tu peso. Algunos de ustedes pesan 60 kilos, yo peso casi cerca de 100, tengo casi el doble Claro, de sí. volumen de sangre que ustedes. Ok, ahora ¿Se entendí. entiende? Tiene que ver con Sí, la sí, contextura. Muchas Pero, gracias, A mí profe. me salió 1800, o sea, soy anémica. claro. Tengo poquito leucocitos. Hablando en valores normales, ¿no? Lo que deberíamos tener. Eso es el valor que se debería tener. ¿Está? Bien. Igualmente, se hace el estudio para saber el conteo real. Ustedes lo que tienen que ver es cuando se hace en un laboratorio que estén dentro de los valores que se admiten. Bien. Cuando uno habla del porcentaje total de la sangre, el porcentaje total de eritrocitos en la sangre, está hablando más o menos de lo que uno llama con el nombre de hematocrito. Y en valor promedio es entre 35 a 45% del volumen total sanguíneo. Esto que decíamos hoy, ¿se acuerdan? Decíamos que el plasma ocupaba más del 50%. Bueno, en el caso del eritrocitos se lleva entre el 35 al 45% del volumen total. O sea que ese margen, entre 5 y 10% que nos queda, está ocupado por plaquetas y por glóbulos blancos. En uno de los videos que ustedes tienen, justamente está un tubo, que es lo que nos pasa cuando sacamos la muestra de sangre. Cuando nosotros sacamos la muestra de sangre y la dejamos en el office, paradita, esperando que pase el técnico o que tengamos un tiempo para llevarlo, porque el enfermero es uso tutti, ¿sí? es camillero, lleva muestras de sangre, la saca. Entonces muchas veces tenemos que dejarlo mientras terminamos de hacer una cosa. Si el tiempo pasa y no pudimos llevarlo, o no se retiró, vamos a ver que el glóbulo rojo sedimenta, como toda célula tiene peso, entonces vamos a ver en el tubo una gran parte del tubo de un color rojo intenso. Si nos fijamos con mucha atención, vamos a ver una pequeña línea rosada por sobre encima
de esa parte roja intensa. Y sobre esa línea rosada pequeñita vamos a ver otra más pequeña en un color amarillito, en un color blanquito amarillo. Si lo traducimos en nombre, la parte roja son los eritrocitos, la parte rosadita son las plaquetas y la parte amarillita blanca son los glóbulos blancos. Y por arriba está el líquido amarillo, ámbar, transparente, que ocupa gran parte del tubo, que se llama plasma. Eso se llama sedimentación. Cuando se lo deja sedimentar y se estudia de ese tubo cuál es el volumen que ocupan los rojos, tenemos esto que figura acá, que es el hematocrito. El hematocrito nos determina el porcentaje de glóbulos rojos que tenemos en una muestra de sangre. ¿Cómo lo puedo googlear eso como para ver si se diferencian los colores en el tubito de sangre? ¿Qué puedo poner? Le pones Porque está bueno. eritrosedimentación o sedimentación de la sangre, imágenes, y te va a aparecer. Pero vuelvo a repetir, en el campus, en uno de los videos te lo muestra, ¿sí? En un Power que subió Luciana, muestran perfectamente cómo quedan marcados. No es el tubo normal que vemos en el trabajo, es un gráfico, es un dibujo, pero es más o menos igual. Bueno, hablamos de 25.000 millones de células. Cada una de estas 25.000 millones tienen pegado en su membrana celular, ¿sí?, entre 200 a 300 moléculas de un elemento, de una proteína que se denomina hemoglobina. O sea, háganse a la idea de este escudo redondito, perfecto, bicóncavo, que en toda la parte externa del escudo tiene pegado 200 a 300 púas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Si yo lo viera de nuevo, ahora lo voy a dibujar en negro para que lo puedan ver. Si yo viera de costado este platillo volador, lo viera así, en toda la superficie externa voy a tener todo 200 a 300 moléculas de hemoglobinas pegadas ahí. ¿Qué pasa? Ustedes ya estudiaron algo en respiratorio, ¿se acuerdan? Y en respiratorio decíamos que el transporte de los gases por la sangre se hacía, el oxígeno era un muy pequeño porcentaje, acá, alrededor de esto, suelto, y el resto se pegaba en estas moléculas. ¿Se acuerdan o no? ¿Que lo vimos la clase pasada? Entonces, ¿para qué sirve el eritrocito? ¿Por qué el eritrocito es importante? Porque tiene estas púas pegadas, multipliquen 25.000 millones por 300 y van a saber cuántas moléculas de oxígeno van a tener viajando por el cuerpo. ¿Sí? Un poquito menos que esa cantidad son la cantidad de moléculas de oxígeno que ustedes tienen circulando en este momento por su sangre, para que llegue a sus tejidos. Entonces, cuando este eritrocito se mete en un capilar, y los 25.000 millones, llega a nivel de los capilares y se empieza a retorcer para poder pasar, se refriega y al refregarse pierde estas moléculas que pasan por entre medio de las células epiteliales, planas, simples, que forman los capilares sanguíneos y llegan a las células del hígado, a las células del corazón, a las células del sistema nervioso, a las células de la uña del dedo chiquito del pie. ¿Sí?
Para eso tenemos los eritrocitos, para que la hemoglobina que tiene se pueda desprender a nivel de los capilares sanguíneos y llegar. Cuando esas moléculas de hemoglobina contienen oxígeno, se llaman oxihemoglobina. Cuando caso contrario, deja, y ese porcentaje, ¿se acuerdan? Que se pegaba de dióxido de carbono a la hemoglobina, que muy poco estaba libre y que el 33% lo hacía, ¿sí?, al bicarbonato. ¿Se acuerdan de eso? ¿La clase pasada? Bueno, se pegan estas moléculas, estas púas que se liberaron por el roce, se liberaron del oxígeno, quedan libres, pero claro, acá alrededor de esto está todo lleno de dióxido de carbono, que eliminaron la célula. Entonces se pegan a esas púas y hacen la circulación contraria hacia el corazón, del corazón al pulmón, llegan al alveolo y ahí otra vez el gradiente de presión hace que se produzca el intercambio. Cuando esas moléculas de hemoglobina se pegan al dióxido de carbono, se denominan carbohemoglobina o carbaminohemoglobina. Y más o menos el valor promedio en laboratorio es de 14 gramos cada 100 mililitros de sangre. Ya no por cada centímetro cúbico de sangre. 14 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Pero lo importante es que ustedes sepan que son 200 a 300 moléculas que se encuentran ahí dispuestas a que el oxígeno o el dióxido de carbono se peguen en ella. A veces en forma combinada, ¿sí? Porque esto no es tan específico de que llega, deja todo el oxígeno, toma todo el dióxido de carbono. Se va liberando oxígeno, y en la medida que se libera oxígeno, ahí mismo se pega dióxido de carbono, hasta que el porcentaje es mayor en uno o en otro. ¿Entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Qué maravilloso, están entendiendo todo. ¿Cómo se forman? ¿Cómo es el proceso de formación de los glóbulos rojos? Eso se llama eritropoyesis. La eritropoyesis es el proceso de formación de eritrocitos. Nacen de este tejido que ustedes ya estudiaron, que estaba dentro del hueso esponjoso, denominadas células madres o stem cell. ¿Sí? De las stem cell nacen todas las células sanguíneas de acuerdo a la necesidad. Hoy hablaba uno de ustedes de anemia. Las chicas tienen una anemia fisiológica una vez por mes con la menstruación. Hay pérdida sanguínea, ¿sí? Entonces el organismo necesita reponer. Básicamente, ustedes también estudiaron lo que era el sistema de Haber, ¿lo recuerdan? Era la forma en que la sangre llegaba al interior del hueso. No solamente del hueso compacto, necesita también llegar al hueso esponjoso. Entonces, cuando el volumen de eritrocitos, la cantidad de eritrocitos disminuye por un sangrado, por una hemorragia, por muerte celular del eritrocito, esa sangre que llega con menor concentración de eritrocitos a el hueso esponjoso y toma contacto con la médula ósea, con las stem cell o célula madre, le avisa que tiene que largar al torrente sanguíneo células que son las propias stem cell, pero diferenciadas como eritrocitos. ¿Está? Esto es como que si yo les dijera, tenemos un nido con muchos huevitos, y de pronto llega un ave, digamos, un gorrión, y le avisa al nido que hay pocos gorriones volando. Entonces, los huevitos que se rompen, que son las stem cell, por la información que le trajo el gorrión, se transforman en gorriones. Ahora, si lo que apareciera, vamos a decir que el gorrión es informativo de los eritrocitos, de que faltan eritrocitos. Vamos a decir, no sé, una calandria, ¿sí? Llega una calandria al nido y dice, hay pocas calandrias.
y esos huevos que nacen van a ser calandria. Sería el caso, por ejemplo, que estamos ante una infección. Entonces se necesita mayor cantidad de glóbulos blancos, de leucocitos, para que nos defiendan. Cuando llega la información a la médula, al nido con los huevitos, de que estamos ante un proceso infeccioso, se producen calandrias, que van a salir al torrente sanguíneo a defendernos de la infección. Y si lo que tuviéramos sería una herida, una hemorragia importante, lo que llegaría al nido sería un hornero, que en este caso se llamaría trombocito. Entonces, esos huevitos que nacen serían trombocitos que salen al torrente sanguíneo y ayudan a parar la coagulación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son todos huevitos iguales, son todas células idénticas que ante la información que la sangre le trae, se transforman en eritrocitos y salen al torrente sanguíneo, o se transforman en leucocitos y salen al torrente sanguíneo, o se transforman en trombocitos y salen al torrente sanguíneo. Eso pasa en nuestro cuerpo en forma permanente. ¿Por qué? Porque un eritrocito tiene una vida de 120 días. Los leucocitos menos todavía. Algunos viven hasta 3 días nada más. Y las plaquetas un poco más. Entonces, hay un proceso natural de muerte celular. En la medida que se mueren los eritrocitos por viejo, la médula los repone con nuevo. El otro día uno de ustedes me preguntaba qué pasaba cuando íbamos a un lugar de altura porque nos faltaba oxígeno. Bueno, es un momento donde una de las cosas que la gente dice cuando viaja del llano a mucha altura, que están agitados, porque claro, necesitan incorporar más oxígeno, pero que le duelen mucho los huesos. Las piernas le duelen mucho, porque en las piernas es donde mayor tejido esponjoso tenemos, mayor cantidad de stem cell tenemos. Entonces, la médula está obligada a fabricar mayor cantidad de eritrocitos para que se pegue mayor cantidad de oxígeno, para cubrir la demanda de oxígeno que tiene nuestro cuerpo a altura. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? Entonces, ¿quién se encarga de todo eso? Se encarga una enzima que se fabrica en la médula de la corteza suprarrenal, de las hormonas que se encuentran en la corteza suprarrenal, en los riñones, una médula, una glándula que está por encima, como haciéndole un casquito a cada riñón, que se llama eritropoyetina. Poyetina, poiesis, es génesis, es creación, es nacimiento. Eritropoyetina favorece la producción de esta hormona que estimula a la médula a formar mayor cantidad de glóbulos rojos, es la que regula. A mayor cantidad de eritropoyetina en sangre, mayor cantidad de formación, a menor cantidad de eritropoyetina en sangre, menor formación. Pero siempre estamos en proceso de formación de las 3 células porque hay que ir reponiéndolas. Hay un modo de saber si nuestra médula está fabricando como corresponde los eritrocitos que tiene que hacer. Todos los eritrocitos, todos, son iguales. Pero hay un porcentaje muy pequeño de eritrocitos que en vez de tener un retículo endoplasmático, ¿sí? que tiene, un solo retículo endoplasmático en su estructura celular. ¿Sí? Se estudia, esos eritrocitos que tienen un solo retículo endoplasmático, se llaman reticulocitos. Reciben el nombre específico de reticulocitos. Y representan entre el 0,5 al 1% de los eritrocitos totales. O sea, estos 5 millones que ustedes estudiaron por centímetros cúbicos, el 1%, hasta el 1% son reticulocitos. Es lo que normalmente hace la médula. La médula fabrica 99% en condiciones normales de eritrocitos comunes y hasta un 1% de reticulocitos. Eso viene en el laboratorio común, en lo que nosotros llamamos hemograma. El hemograma trae la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos, el hematocrito, los reticulocitos. Y se estudia. Cuando ese valor
está por debajo del 0,5% o por encima del 1%, nos indica que la médula no está trabajando como corresponde. Es como que si yo les dijera, nosotros tenemos una fábrica de dulces que todos los días saca 99 cajas de chocolatines negros y una caja de chocolatines blancos. Y de pronto empezamos a ver que no me fabrica chocolatines blancos, o que en vez de una caja me saca el 10% de esa caja, o que en vez de una caja me saca 15 cajas. Todos son chocolates, pero unos son negros y otros son blancos. ¿Y qué pasa ahí, profe? ¿Cómo? ¿Y qué pasa ahí cuando es así? Ahí estamos en un problema porque hay que estudiar la médula y generalmente se asocia con enfermedades que tienen que ver con la leucemia. ¿Está? Son valores que se estudian mucho porque la médula no está fabricando. Y cuando la médula no fabrica, generalmente da enfermedades hematológicas como son los linfomas, ¿sí? O las leucemias. ¿Estamos? Y se hace punción de médula. Como yo les dije, el lugar más abundante de médula son los huesos largos de las piernas, por la cantidad de huesos esponjosos que tienen, pero son imposibles de punzar para tomar una muestra. Entonces se hace sobre las crestas ilíacas o sobre el esternón. Recuerden lo que ya estudiamos, incorporen lo que ya estudiamos. Dijimos que todo hueso tiene presencia de los dos tipos de hueso. Tiene la cáscara externa, que siempre va a ser hueso duro compacto, pero que en todos los huesos vamos a tener hueso esponjoso. Entonces se busca un hueso esponjoso que no sea tan traumático o tan dificultoso romper la cáscara para llegar al hueso esponjoso, se aspira la médula y se estudia. ¿Qué es lo que está pasando? Se le estudia la morfología, es como decirle, se le saca radiografía al cuerpo de los eritrocitos y de los reticulocitos para decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se forman? O si se forman, ¿por qué no están en el torrente sanguíneo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. No solamente nacemos, también nos morimos. Y los eritrocitos también se mueren. A los 120 días también se mueren. Y se desintegran en el mismo torrente sanguíneo. El producto en el capilar, el mismo capilar que servía para que se le despegue el oxígeno o se le pegue el dióxido de carbono a nivel de los capilares sanguíneos, en los mismos capilares, cuando quieren pasar, ¿qué nos pasa cuando nos volvemos viejos? Nos volvemos frágiles, nos rompemos de nada. Al eritrocito se desintegra, se desarma. Entonces, al desarmarse y formar partículas, en los vasos del hígado, de la médula ósea y del vaso son reabsorbidos. Esos pedazos de eritrocitos que quedaron todos fragmentados, en los capilares sanguíneos de hígado, vaso y médula ósea, vuelven a ser absorbidos. En ese proceso de desintegración hay ciertos elementos importantes que se liberan al torrente sanguíneo, entre uno de ellos, para nosotros, importantísimo, el hierro. ¿Sí? El hierro que está dentro de la hemoglobina, ¿sí?, se desintegra y se va a transformar en un producto conocido como bilirrubina. Recuerden que dijimos que el principal órgano donde se desintegra es el hígado. Parte de esa bilirrubina se almacena como depósito de hierro para la nueva formación de glóbulos rojos. Cuando la médula largue nuevos glóbulos rojos, vamos a necesitar hemoglobina formada también por hierro, y de ahí lo toma. El hígado es una reserva de hierro, y parte se excreta como algo conocido como bilis. Me sube la bilirrubina, ¿se acuerdan? Bueno, cuando ustedes tengan un paciente, bueno, los más jóvenes ni deben saber de lo que estoy hablando, pero cuando sube el valor de bilirrubina excretado, cuando el hígado elimina mucho bilirrubina,
a mayor eliminación de bilirrubina, la materia fecal es más oscura, porque esas sales de hierro que están en la bilis es lo que le da la coloración amarronada a las heces. Por el contrario, cuando hay un proceso que no permite o que no hay bilirrubina para eliminar, porque se desparramó por el cuerpo, porque no hay hierro, porque no hay suficiente cantidad de hierro, las heces son claras, son acolúricas se llama. Por ahí me estoy metiendo Los en el bebés terreno. generalmente nacen con bilirrubina, ¿no? ¿Cómo? Los bebés generalmente tienen bilirrubina, por lo menos los míos cuando Los bebés nacieron. tienen bilirrubina porque todavía no está bien engranado el metabolismo del hígado. Entonces queda en el torrente sanguíneo. Y es esa coloración amarillenta que tienen los bebés y que ayuda, por ejemplo, a exponerlos al sol, porque el sol, los rayos ultravioletas actúan en la síntesis y en el metabolismo del hierro, con la vitamina D. ¿Sí? Es todo un proceso. Pero fíjense en cuántas cosas que ustedes ya estudiaron, que ya lo vimos en óseo, que ya la vimos en respiración, en respiratorio, empiezan a encastrarse, empiezan a engancharse en todo esto que estamos viendo. ¿Está? Bien. Vamos a pasar a lo próximo. ¿Cómo es el mecanismo? Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Puede ser eso se llama ictericia? Claro, la coloración amarilla por presencia de bilirrubina se denomina ictericia, exactamente. Bueno, ¿cómo es el proceso de formación? ¿Cómo es esta renovación de eritrocitos? ¿Sí? Aproximadamente, para que se den una idea, ¿se acuerdan que hablamos de 25.000 millones circulando en el cuerpo? Bueno, se calcula que por hora la médula repone 100 millones de eritrocitos. Por cada hora. Son 100 millones de esos 25.000 millones que se murieron, hay 100 millones que hay que ir recuperando. Se darán cuenta que no es tanta cantidad si uno tiene en cuenta 25.000 millones y que viven 120 días. Entonces, 100 millones por hora permiten que esos 25.000 millones estén joviales y estén presentes. Se va a estimular la médula por dos cuestiones. O porque disminuyó la cantidad de eritrocitos en sangre, porque se murieron más, o porque se eliminaron más, o porque hay hipoxia tisular, o sea, hay disminución de oxígeno en los tejidos. Hay un tejido que de pronto está pidiendo más oxígeno. El ejemplo claro, hay dos. Uno es, nos ponemos a hacer actividad física. Aumentamos la actividad muscular, y al aumentar la actividad muscular, el músculo consume más oxígeno que si no estuviéramos haciendo nada. O todo lo que es el aparato digestivo, en el momento de la ingesta o en el momento del ayuno. En el momento de la ingesta se necesita mayor circulación para que se absorban los nutrientes y se incorpore el cuerpo. Pero si estamos en ayuno, no hay nada para absorber, no se necesita tanto oxígeno. A eso se refiere hipoxia tisular. La hipoxia tisular no es solamente que tenemos las manos blancas, no. Hipoxia tisular significa que cualquier tejido está teniendo menos oxígeno de lo que necesita en ese momento. Cuando pasa eso a nivel de circulación, la circulación que pasa por el riñón estimula la formación de eritropoyetina. La eritropoyetina en sangre, al pasar por la médula ósea, favorece la producción de eritropoyesis, produce la eritropoyesis. Ese es el mecanismo. O por pérdida de glóbulos o por necesidad de aumento de oxígeno, pasa a estimularse las glándulas suprarrenales, donde está la eritropoyetina estimula la médula ósea produce eritrocitos. Bueno, me encanta, así se lo digo, y así los reviento, digamos. Miren, hoy... ¿Por sangre? No, con esto que tienen acá, en la pantalla. Acá. Hoy por hoy, el profesional enfermero, no es responsable directo de una transfusión mal realizada. ¿Por qué? Porque poco a poco,
en todas las instituciones sanitarias está mayor cantidad de técnicos en hemoterapia. El responsable de determinar la sangre que le va a pasar a un paciente es el técnico en hemoterapia, con el aval del médico que dice, necesito que le transfundan X elemento o X cantidad de sangre. ¿Sí? Bien. Pero el que dice, el que diagnostica qué grupo sanguíneo tiene y qué grupo de sangre le va a hacer, es el técnico de hemoterapia. Pero cuidado, porque a partir de la clase de hoy, ustedes, el enfermero, van a ser corresponsables penalmente si a ese paciente lo transfunden con un grupo sanguíneo que no le corresponde. ¿Por qué? Porque decidieron estudiar y porque dentro del estudio hubo un profesor que les enseña, porque eso está en el programa, cómo distinguir y cómo son afines los distintos grupos sanguíneos. Ustedes tienen la obligación de corroborar que la sangre que le van a transfundir a un paciente que está a cargo de ustedes sea el grupo sanguíneo que puede recibir. Y de oponerse o prohibir que le transfundan un grupo de sangre que no le corresponde. Si no hacen eso y un paciente se muere porque le transfundieron un grupo de sangre que no correspondía, van presos, los juzgan, les quitan el título y les embargan lo que tengan por el resto de sus vidas. Gracias a la clase de hoy. ¿No es divino? ¿Me puedo retirar, profe? Linda. Da lo mismo. Perteneces a la comisión y se da porque de alguna manera lo tuviste que aprender. Por la duda no pongo nada a mi nombre. Bueno, han cambiado mucho las épocas, esa es la realidad. A ver, vamos a hacer un poquito de... Ay, no me digas. ¿Cómo que no borro? Bueno. Ya vengo. Muy gordito. Doctor, queda un minuto. Bueno, nos volvemos a conectar. Si vayan saliendo, si quieren, yo voy dibujando algo que necesito en el pizarrón. Y después nos volvemos a conectar.